Nunca pensé que decir no una sola vez terminaría con un plato hecho añicos junto a mi cara y mi hija gritándome que no valía nada. Acababa de secar una taza y la había puesto boca abajo en el escurridor cuando se me acercó. $5,000, había dicho mi nieta, como si nada. Ni siquiera levantó la vista del teléfono. Por una bolsa. Ni siquiera es tanto, abuela. Me reí entre dientes. Pensé que era una broma. Tenía 17 años, apenas aprobaba sus asignaturas, siempre mirando TikTok o publicando selfies con filtros que no entendía. Le dije con dulzura, no creo que pueda ayudar en eso, cariño. Fue entonces cuando suspiró, como si la hubiera decepcionado en algún nivel espiritual profundo, como si la hubiera traicionado. Todos en la escuela tienen uno, murmuró. Dios. No importa. Eres una inútil. Antes de que pudiera procesar esa palabra, mi hija entró como una ola rompiendo una puerta. Ni siquiera oí sus pasos. ¿Dijiste que no?, preguntó con la voz tensa. Asentí, todavía confundida. Casi una bolsa, dije. El plato golpeó la pared a mi derecha con fuerza. La cerámica explotó contra el salpicadero. Me estremecí, pero no grité. Me zumbaban los oídos. Ya estaba gritando de nuevo. No vales nada sin dinero. Chilló. ¿Crees que te deben algo porque me criaste? ¿Porque cuidaste niños un par de veces? Vete. No te necesitan aquí. Me quedé paralizada. La habitación quedó en silencio, salvo por el sonido de los platos al caer al suelo y mi propia respiración entrecortada. Incluso mi nieta pareció sorprendida, pero no lo suficiente como para decir nada. Simplemente miraba fijamente su teléfono como si no le importara. Miré alrededor de la cocina a la que ayudé a remodelar la mesa que compré después de su divorcio, el refrigerador lleno de fotos que tomé. Esto no era solo una cocina. Era mi segunda vida, mi penitencia, mi orgullo. Y ahora se había vuelto en mi contra. No dije nada. Simplemente retrocedí y cogí mi bolso del mostrador. Tenía las manos aún húmedas. No me las sequé. Mi hija estaba allí, con los brazos cruzados, retándome a luchar, a gritar, a suplicar. No hice nada de eso. Salí. Sin portazos, sin últimas palabras. Solo el repiqueteo de mis tacones contra el parqué y el eco enfermizo del silencio a mis espaldas. Eran las 3:47 de la tarde. Recuerdo la hora porque miré el móvil en la entrada. Llovía ligeramente. Mi jersey era fino. Todavía llevaba puesto el delantal. Ni siquiera me lo quité. Nadie me siguió. Ni mi hija, ni mi nieta. Estuve sentada en el coche un buen rato, lo suficiente para que se empañaran las ventanillas y el frío se colara por las costuras de mi jersey. No lloré, no entonces. Me quedé sentada, preguntándome cómo había llegado a esto, preguntándome si me había perdido las señales. Pero la verdad era que no me había perdido nada. Había visto las señales durante años. Conduje hasta el motel más cercano con el delantal puesto, y ese fue el momento en que todo cambió. Las paredes eran beige, ese beige que da la sensación de rendirse. Había una luz zumbante sobre el lavabo que parpadeaba cada pocos segundos como si estuviera a punto de morir. Me acosté sobre la fina manta del motel, completamente vestida, con el delantal todavía enrollado alrededor de la cintura, mirando al techo como si éste contuviera respuestas. No las tenía. Nadie llamó. Ni mi hija, ni mi nieta, ni siquiera un vecino que fingía registrarme. No dejaba de mirar el teléfono como si tal vez estuviera roto, como si tal vez no sonara por un fallo técnico y no porque la gente a la que había dedicado toda mi vida simplemente hubiera decidido que ya no importaba. Es un dolor particular, ese silencio, cuando no estás solo, sino que te han dejado solo deliberadamente, estratégicamente. El ventilador del techo sonaba rítmicamente, y solo podía pensar en la última vez que me sentí tan pequeño,
cuando tenía 17 años y mi padre me cerró la puerta en las narices por llegar embarazada a casa. El dolor en el pecho. Ahora tenía la misma forma, pero esta vez había levantado a quien mecía la puerta. Pensé en mi nieta, en cómo la había mecido para dormir en su primer año, mientras su madre aún buscaba turnos de noche y novios rotos. Estuve allí cuando tuvo su primera fiebre, cuando le dio su primera erección, cuando lloró por un traje de recital de baile que creía que la hacía parecer gorda. Le preparé sopa. Cosí el dobladillo. Grabé el video. Siempre estuve allí. Y ahora me miraba como si fuera una molestia, una tarjeta con saldo decreciente. En algún lugar de la habitación, el mini refrigerador cobró vida con un crujido. Di un salto. Mis nervios estaban demasiado alterados para soportarlo. Me levanté lentamente, con los huesos pesados, y me serví un vaso de agua tibia del grifo. Observé las ondas en el vaso como si pudieran calmarme. No lo hicieron. Mi bolso estaba sobre la mesa, con la cremallera medio cerrada. Lo abrí y saqué el pequeño sobre de cuero donde guardaba el dinero para emergencias, que seguía allí. $220, cuidadosamente doblados. Era todo lo que llevaba conmigo. Todo lo demás, mis medicinas, mis documentos, mis reliquias, seguía en esa casa. Mi casa. Así la llamaba mentalmente, aunque le había cedido la mitad hacía años, pensando que así me facilitaría las cosas. ¿Fácil para quién? Parpadeé con fuerza, con la mandíbula apretada. ¿Qué más se habían llevado? Esa pregunta me recorrió la espalda como un jarro de agua fría. No se me había ocurrido revisar la aplicación del banco. En realidad, no había revisado nada. Simplemente salí como un fantasma. Pero ahora sentía un nudo en el estómago, advirtiéndome. Saqué mi teléfono e intenté iniciar sesión en mi cuenta. Contraseña incorrecta. Lo volví a intentar, seguía sin funcionar. Conocía esa contraseña. La había usado durante años. ¿La habría cambiado? Revisé el correo electrónico vinculado a la cuenta, bloqueé el peso, apreté tan rápido que tuve que sentarme. No solo habían terminado conmigo, sino que me estaban dejando fuera. Financiera, emocionalmente. Legalmente. Quizás no era solo una rabieta. Era una estrategia. Era una tonta. Me ardía la garganta. No por llorar. Aún no me había ganado las lágrimas. Era el ardor de la traición que me ardía en el pecho. Mi hija no solo me había dicho que me fuera. Se había asegurado de que no tuviera a dónde volver. Y mi nieta. Dios mío, la misma niña a la que le cantaba en el coche mientras hurgaba la nariz y me llamaba su mejor amiga. Ni siquiera parpadeó cuando salí. Me quedé allí sentada, mirando al vacío, durante lo que parecieron horas. Cuando el sol empezó a asomar por la rendija de las horribles cortinas del motel, me di cuenta de que lo que realmente lamentaba no era solo la pérdida de mi hogar. Mañana empezaría a cavar porque algo no me cuadraba. Y si ya me habían echado como basura, entonces no tenía nada que perder. Y eso me convertía en una persona peligrosa. A la mañana siguiente, caminé hasta el parque más cercano. Pensé en el día que firmé la escritura de la casa. Copropiedad, lo llamaban. Lo hizo parecer práctico. Planificación inteligente para el futuro. Dijo que era por si acaso pasaba algo. Dijo que todo iría mejor cuando fueras mayor. Y estaba cansada, ¿sabes? Acababa de terminar la quimioterapia por aquel entonces, todavía me temblaban las rodillas. Quería creer que me estaba ayudando. Quería creer que era el tipo de hija que pensaba a largo plazo porque me quería. Pero ahora lo veía con más claridad. Había estado pensando a largo plazo, sí. Pero no para mí. Saqué la libretita que siempre llevaba en el bolso. Usaba para escribir la lista de la compra. Pero esa mañana escribí un cheque diferente. Cuentas bancarias.
Llamar al secretario del condado por la escritura. Buscar ayuda legal. Reunirme con Lorna y, si su hijo, un abogado puede ayudar. Subrayé esto último 2 veces. Porque no era estúpida. Puede que haya sido confiada. Blanda, pero no estúpida. Algo en mi interior me decía que habían ido más lejos de lo que creía. Y si me quedara el más mínimo fundamento legal, lo encontraría, me apoyaría en él y no dejaría que me lo quitaran nunca más. Volví a mirar la fuente seca. En memoria de Joy. Sonreí con amargura. Joy no estaba muerta. Solo había desaparecido. Pero la encontraría de nuevo, aunque eso significara caminar sola. Y dejaría de repartir pedazos de mí a gente que nunca aprende a dar las gracias. Nunca más. Llevaba el mismo cardigan de la noche en que me echó. Todavía olía ligeramente a su perfume, de esos que compra con mi tarjeta de crédito. La cajera tras el mostrador parecía tan joven que podría ser mi nieta, mascando chicle como si la mantuviera viva. No levantó la vista cuando preguntó, ¿en qué puedo ayudarle hoy? Deslicé la solicitud por el cristal. Registro de la propiedad, 214 Menton Avenue. Me llamo Evelyn Harper. Tecleaba sin parar, masticando sin parar. ¿Eres la propietaria o la avalista? Dudé. Eso es lo que intento confirmar. Arqueó las cejas, mirándome por fin. Bueno, averiguémoslo. Unos clics más y pulsó imprimir. La máquina escupió 3 páginas. Me las deslizó como si no soportaran el peso de mi vida. Revisé el papel con manos que no dejaban de temblar. Ahí estaba. La propietaria principal, Evelyn Harper. La secundaria, Danielle Harper. Se me cortó la respiración como si hubiera pisado agua helada. Nunca terminó la transferencia. Creía que sí. Andaba como si lo hubiera hecho, hablaba como si esa casa fuera suya. Presumía de ello en la iglesia, con sus amigas, conmigo cuando estaba de mal humor. Pero nunca entregó la escritura final, nunca presentó el aviso legal. La casa, mi casa, seguía siendo mía. Cerré los ojos e intenté no sollozar en público. Todos esos años actuó como si me hiciera un favor al dejarme quedarme en su casa. Los comentarios al margen, los suspiros condescendientes, qué suerte tengo de que no te cobre alquiler. Y todo el tiempo ocupando a mi nombre. Nunca fue la propietaria, al menos legalmente. Era una invitada. Una invitada presuntuosa y desagradecida. Más tarde ese día me encontré con mi amiga Lorna. Se sentó frente a mí en ese pequeño reservado junto a la ventana. El mismo donde nos habíamos reunido desde que nuestros hijos usaban pañales. Sus rizos plateados se movían cada vez que negaba con la cabeza, y esta vez temblaba con fuerza. ¿Me estás diciendo que ha estado pavoneándose, actuando como si esa casa fuera suya y ni siquiera estuviera a su nombre? Asentí. Nunca presentó los documentos finales. Lorna soltó un silbido bajo y lento. Bueno, cariño, el señor obra con documentos y plazos. Eso es lo que siempre digo. Conseguí soltar una risita. La primera en días. Me resultaba extraña. Di un sorbo a mi té, manzanilla con un poco de miel, lo único que no me revolvía el estómago últimamente. Se va a poner histérica cuando se entere. Lo sé. No está acostumbrada a que la interroguen. Déjala, dijo Lorna. Su mirada era penetrante, como siempre lo era cuando olía una injusticia. Se ha acostumbrado demasiado a tratarte como a un felpudo. Quizás sea hora de que recuerde quién compró la maldita puerta. Eso es lo que pasa con Lorna. No ofrece compasión. Ofrece claridad. Y a veces eso es más útil. Me llamó sanguijuela, susurré. Todavía no le había dicho eso a nadie. Decirlo lo hizo sentir más pesado, como si pesara más en el aire entre nosotras. Lorna no parpadeó.
Simplemente extendió la mano por encima de la mesa y la puso sobre la mía. Qué curioso, dijo en voz baja, porque la única sanguijuela que veo es la que te ha estado drenando mientras se pinta las uñas con tu fondo de jubilación. Miré su mano. Tenía manchas como las mías, leves temblores al agarrar la taza. Pero ahora su agarre era firme, firme. Ella no lo verá así, dije. No, asintió Lorna. Pero un juez sí podría. Eso me hizo reflexionar. Se recostó. Mi hijo. ¿Te acuerdas de Paul, verdad? Ahora tiene su propio bufete, derecho de familia y protección de personas mayores. Ayudó a la tía de su esposa cuando su hija intentó quedarse con sus cheques de la seguridad social. Tranquilo, eficiente. Y nadie acaba en la cárcel si no insiste. La miré sorprendida. ¿Crees que debería contratar a un abogado? Se encogió de hombros. Creo que deberías conocer tus derechos antes de que los vuelva a pisotear. Algo cambió en mí entonces, una pequeña chispa de posibilidad. No lo había considerado un caso. Lo había considerado un desamor, una traición, un dolor que tendría que ocultar bajo la cortesía, como siempre. Pero Lorna no lo veía así. Lo veía como un robo, porque eso era. Dame su número, dije en voz baja. Sonrió triunfante. Esa sí que es la Evelyn que recuerdo. Nos quedamos allí sentados otra hora. No hablamos de Daniele, solo compartimos historias sobre nuestros nietos, el caos que estaba causando el tráfico en la ciudad, como el budín de pan solía estar mejor cuando Mercy aún dirigía la cocina. Una conversación normal, fácil. El tipo de conversación que no había tenido en semanas. Y mientras caminaba de vuelta a mi coche con el número de Paul en el bolsillo, sentí algo nuevo florecer en mi pecho. Ni rabia, ni venganza. Solo firmeza. No iba a gritar. No iba a suplicar. Iba a planear. La oficina estaba más fría de lo que esperaba. Nada cruel. Solo estéril. Paredes y alfombras neutras. Una sola planta en la esquina que parecía mejor cuidada que en años. Paul parecía de esos hombres que no desperdician palabras. No ofreció condolencias ni cumplidos, solo asintió una vez cuando entré y dijo, hablemos de lo tuyo. Primero le entregué los papeles de la oficina del condado. Leyó rápidamente, sin mover apenas las cejas hasta la última página. Ella nunca presentó su parte, dijo secamente. ¡Qué suerte! Oh divina, sugerí. Mi voz sonaba demasiado baja en la habitación. De cualquier manera, eres la dueña legal de la casa y, por lo que me has dicho, ella no tiene contrato de arrendamiento ni derecho de propiedad. La dejaste vivir allí. No firmaste nada que le dé derechos permanentes. Asentí lentamente. ¿Entonces puedo pedirle que se vaya? Sí, dijo. Pero no con enfado. Ni por mensajes ni a gritos. Hazlo como es debido. Presenta un aviso formal de desalojo de 30 días. Envíalo certificado. Documenta todo. Ya no eres solo la madre de alguien. Eres una casera reclamando tu casa. Esa palabra se me quedó grabada. Casera. Había sido todo lo demás. Niñera, empleada doméstica, enfermera, banco. Pero nunca eso. Me explicó los siguientes pasos mientras tomaba notas, garabateando con mi letra temblorosa. Correo certificado. Aviso de 30 días. Guarda todos los registros. No te involucres emocionalmente. No te involucres emocionalmente, repetí como si fuera una oración. Me miró y luego respondió, una mirada de verdad. No como a veces se mira a las ancianas. Como si fuéramos solo muebles con opiniones. Me miró como si todavía fuera una persona. Ella va a intentar tergiversarlo, dijo. Presentarlo como abandono o confusión de ancianos. Quizás incluso afirme que te están manipulando. Ya lo hace, dije.
Me llama sanguijuela, le dice a la gente que estoy amargada. Dice que me lo dio todo. Arqueó una ceja. ¿En serio? No respondí. No hacía falta. Tocó el formulario de propiedad. Esta es tu columna vertebral ahora. Esto y tu documentación. Empieza a recopilar todo lo financiero, extractos bancarios, acceso a cuentas, cualquier mensaje donde insinúe propiedad o haga amenazas. Asentí. Y ten cuidado, añadió. Puede que no se vayan sin hacer ruido. Esa primera parte ya sabía que había vivido con su ruido, el derecho, los intentos de culpa, la sutil manipulación disfrazada de ayuda. No les diré todavía, dije. Quiero actuar con inteligencia. En silencio. Paul asintió levemente con satisfacción. Bien. La mayoría de la gente comete el error de anunciar su plan. Esperas, te preparas, y luego atacas. No con los puños, sino con hechos. Hechos. Eso era lo que tenía ahora, por primera vez en meses, quizá años, algo que no esperaban. Poder de negociación. Salí de la oficina con una copia del formulario en mi bolso, una carpeta de recursos y una extraña calma en el pecho. Sin rabia, sin desesperación, solo una tranquila determinación. A la mañana siguiente fui a casa a recoger mis cosas. La casa se sentía diferente sin ellas. Más tranquila, sí, pero no en paz. Fría, como si incluso las paredes fingieran no reconocerme. Todavía tenía una llave. No había pensado en cambiar las cerraduras. Probablemente asumió que estaba demasiado destrozada para volver, demasiado humillada para cruzar el umbral. Pero lo hice. A media tarde, su coche había desaparecido. Mi nieta estaba en la escuela. La entrada estaba despejada, así que aparqué calle abajo y caminé como si perteneciera a mi hogar, como si no estuviera volviendo escondidas a una vida que había pagado. Por dentro, todo parecía igual, casi. Mi tetera había desaparecido de la cocina, la había reemplazado por una de esas feas teteras de cristal que, según ella, hacían mejor café, la foto de mi nieta y yo en su 5º cumpleaños, por una selfie con marco dorado en la playa. Mis libros estaban en cajas, etiquetados como la chatarra de mamá. Me quedé un buen rato en el pasillo, mirando la pila. Una de las cajas estaba entreabierta. Dentro estaba mi certificado de nacimiento, mi foto de boda, un fajo de documentos fiscales amarillentos atados con una goma elástica. No los había tirado. Los guardaba, como si yo fuera a morir pronto y los necesitara. Caminé hacia la habitación donde solía dormir. Habitación de invitados, la llamaba ella. La llamaba yo. Mi habitación aún tenía mi edredón sobre la cama, aún olía a las bolsitas de lavanda que guardaba en cada cajón, pero ya no me parecía mía. Me moví con rapidez. Tomé lo que importaba. Mis papeles de la pensión, mis chequeras viejas, los álbumes de fotos con la letra de mi marido en los márgenes, el joyero con la esquina desportillada que ella solía llamar vintage cuando presumía de mí con sus amigas. No toqué sus cosas, no fisgoneé, no tomé lo que no era mío, porque esa era la diferencia entre nosotras. Ella robaba, yo recuperaba. Antes de irme, abrí el armario del pasillo y busqué detrás de las cajas de zapatos, el rosario de mi abuela, todavía allí, metido en un sobre que etiqueté con no tocar. No lo había hecho. Eso me sorprendió. Quizás no sabía su valor o quizás simplemente no quería lo que no podía cobrar. Los guardé en el bolsillo de mi abrigo y me quedé un momento en la puerta, con una mano apoyada en el pomo. Quería cerrarla de golpe, quería hacer un ruido, de esos que dicen, ya no te tengo miedo. Pero no lo hice. La cerré suavemente. Afuera, llamé al cerrajero desde la acera. Quedamos para la semana que viene. ¿Quieres cambiar todas las cerraduras?, preguntó el hombre. Sí, dije con voz clara y firme. Todas. Caminé de vuelta al motel con la maleta pesada y el pecho extrañamente ligero.
No porque me lo hubiera llevado todo, sino porque no había dejado nada que ella pudiera usar en mi contra. Más tarde esa noche, dejé los álbumes de fotos sobre la cama del motel. Las fotos de cuando era pequeña, sin dientes, con coletas, los dedos pegajosos de glaseado. Ahora parecía la hija de otra persona. Alguien por quien habría muerto. Alguien por quien sí morí un poco. Todos los días. Hasta ahora. Volví a guardar los álbumes en la maleta y la cerré. Porque ya no estaba allí para llorarla. Estaba aquí para desalojarla. No solo de mi casa. De mi corazón. La habitación del motel olía a detergente rancio y café quemado, pero se quedó en silencio un rato. Entonces mi teléfono se iluminó. Primero fue un mensaje de un número desconocido. Eres tan egoísta. Espero que el dinero te mantenga caliente cuando estés sola en una residencia de ancianos. Lo miré fijamente un buen rato. No respondí. Pero luego otro, traicionaste a tu propia sangre. ¿Qué clase de abuela trata a su familia como extraños? Aún así, no dije nada. Entonces llegó la publicación. Mi nieta, la que le cambiaba los pañales, la que le enseñé a atarse los zapatos, la que solía llamarme su persona favorita en el mundo, había publicado una foto en Instagram. Era una foto en blanco y negro de ella en la mesa de la cocina, con lágrimas falsas en las mejillas, con el pie de foto, cuando entregas toda tu vida a una abuela codiciosa que solo se preocupa por el dinero. Dinero despilfarrable, desamor, cortes, toxicidad. La familia no tiene sed. Docenas de comentarios. Sus amigos, desconocidos, adolescentes con nombres de usuario como Soxo, BBYGRL y crónicas de chicas tristes animándola. Uf, lo siento muy fuerte. Hay gente que no merece tu amabilidad. Estás mejor sin ella. Suena como una narcisista. Sentí que me ahogaba. Me pintaba como una villana. Una villana después de todo. Después de cada práctica de ballet, de cada cita con el médico, cada noche que me quedaba despierta frotándole la espalda cuando tenía demasiado miedo para dormir. No conocían a la mujer que se saltaba comidas para pagar la matrícula. No conocían a la abuela que empeñó su anillo de bodas para arreglar el maldito techo y que el agua no les goteara en la cabeza. Solo vieron la historia que les contó, una historia unilateral de una anciana amargada que se negaba a compartir. Y mi hija. Dios me ayude, se sumó en una publicación propia, una foto de copas de vino tintineando, con una chimenea al fondo. Brindemos por los nuevos comienzos. Algunos puentes están destinados a arder. A arder. Quería que el mundo supiera que me había quemado. Me temblaban las manos sentada en la cama del motel, con el teléfono brillando en la oscuridad. Me zumbaban los oídos con el silencio, ese horrible silencio asfixiante que llega cuando te das cuenta de que las personas que más querías han ensayado tu funeral a tus espaldas. Llegaron más mensajes de su novio, de sus amigos, incluso uno de un primo viejo que no me hablaba desde 1998, todos preguntándome qué había hecho para merecer esto. No respondía a ninguno. No iba a luchar contra fantasmas. Pero lo guardé todo, hice capturas de pantalla de cada publicación, descargué los comentarios e imprimí las fotos a la mañana siguiente en el ordenador del vestíbulo del motel. Porque había aprendido algo en los últimos días. Cuando la gente miente lo suficiente, no se les iguala el volumen. Se les iguala con pruebas. Mis pruebas no necesitaban hashtags ni seguidores. Tenían sellos, firmas, capturas de pantalla y una escritura notarial. Podrían avergonzarme en internet todo lo que quisieran, pero yo estaría esperando en el juzgado. Y cuando llegara el momento, cuando la puerta se cerrara tras ellos y miraran a su alrededor sin ningún sitio a dónde ir, no diría ni una palabra. Dejaría que el papeleo hablara. Era martes de bingo en el centro comunitario para personas mayores, y fui porque necesitaba sentarme en una sala donde nadie esperaba que justificara mi existencia. No me vestí elegante, solo me puse mi cardigan, me peiné y llevé el sobre con mis documentos.
No porque los necesitara, sino porque me sentían como una armadura. Ahora me llamaban señora Evelyn. En recepción, la voluntaria me entregó un cartón de bingo y sonrió como si lo sintiera. Como si yo fuera alguien, no algo. Me senté junto a una mujer con gafas rojas brillantes y un bastón que brillaba con pedrería. Ella se llamaba Dolores. Olía a lilas de resiliencia. ¿Lo sabías?, preguntó, con la mirada penetrante a pesar del rímel corrido. Solo de visita, dije. Sonrió. ¿Acaso no lo somos todos? Al principio no hablamos de familia. Solo de bingo. El clima, las galletas que sabían a cartón pero me hacían sentir como en casa. Pero a mitad de la tercera ronda, algo dentro de mí se despertó. Mi nieta me llamó sanguijuela en línea, dije, apenas en un susurro. Dolores ni se inmutó. Solo asintió. Mi nieto me robó el número de la seguridad social y lo usó para alquilar un Tesla. Otra mujer en la mesa de al lado se inclinó. Mi hijo intentó vender mi casa mientras yo estaba en el hospital. Le dijo a la enfermera que tenía demencia. Miré a mi alrededor uno por uno. Las cabezas asintieron. Algunas se llenaron de hielo. Otros simplemente parecían cansados, como si hubieran estado guardando historias demasiado tiempo. No estás sola, dijo Dolores, dejando su rotulador. Por fin estás viendo la verdad. No lloré, pero exhalé, y fue como la primera vez que respiraba de verdad en semanas. No me compadecieron. Me reconocieron, y algo en eso me hizo sentir más fuerte. 7 días después, por fin lo logré. Estaba en la entrada, con un sobre en la mano, la camioneta del cerrajero estacionada detrás de mí. El agente estaba apoyado en su patrulla al otro lado de la calle, con los brazos cruzados y las gafas de sol puestas. Solo estaba allí para asegurarse de que todo siguiera siendo legal. ¿Por qué era legal? Yo era la propietaria. El documento lo decía. El aviso había sido entregado. El periodo de gracia había pasado. Ahora era hora de actuar. Eché un último vistazo a la casa. El porche desportillado que pinté hace 3 veranos. La jardinera donde solía plantar petunias con mi nieta. La abolladura en el revestimiento desde donde mi hija tiró una botella de vino durante una de sus rabietas. Era mi casa, siempre lo había sido. Pero hoy estaba reclamando algo más que una propiedad. Estaba reclamando un lugar. El cerrajero, un hombre alto con manos callosas y mirada amable, me hizo un pequeño gesto de asentimiento. ¿Listo? Asentí también. Cámbialos todos. Se puso a trabajar sin decir palabra. La primera vuelta del destornillador en la cerradura delantera sonó más fuerte que un trueno. Pegué el aviso formal en la puerta, a la vista de todos. Plastificado, sellado, firmado. El tipo de cosa que no se puede negar ni con lágrimas de cocodrilo ni a gritos. Los oí antes de verlos. El coche se detuvo a toda velocidad, la camioneta plateada de mi hija chirriando contra la acera como si fuera su entrada. Mi nieta seguía en el asiento del copiloto, con el teléfono en la mano y los labios ya fruncidos. ¿Qué demonios haces?, ladró mi hija, saliendo. El agente se enderezó. No habló, solo me miró. Esta es mi casa, dije, tranquilo, incluso con experiencia. No puedes hacer esto. Ella gritó. Vivimos aquí. Mis cosas están ahí dentro. Me giré hacia el agente. Se enviaron los documentos legales. Se notificó. Pasó el plazo de gracia. Él asintió. Una vez que estés en tus derechos. Mi hija lo miró como si la hubiera traicionado personalmente. Luego se volvió contra mí. ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Hablas en serio? Ese fue el momento. Casi me río. ¿Lo has hecho por mí?, pregunté, dando un paso al frente. ¿Te refieres a los años que te pagué el alquiler?
¿Crié a tu hija mientras salías de copas? ¿O quizás la vez que usaste mis ahorros para comprar un sofá y dijiste que estaba invirtiendo en nuestra casa? Su rostro se contrajo, pero no encontró palabras. Y mi nieta, la misma que me llamó sanguijuela en línea, finalmente habló. Esto es maltrato a personas mayores. Sonreí. No una sonrisa cruel, sino cansada. No, cariño. Lo que me has estado haciendo durante años, eso es maltrato a personas mayores. Esto es solo un cambio de cerradura. El cerrajero terminó la puerta principal y pasó a la trasera. Mi hija estaba paseándose, sacando su teléfono, amenazando con llamar a un abogado, a la policía, a su novio. Como si alguno de ellos pudiera revertir una escritura legalmente vinculante y 30 días de silencio. ¿A dónde se supone que debemos ir?, exigió. Me encogí de hombros. El mismo lugar al que esperabas que fuera cuando me gritaste que saliera. Abrió la boca, pero no salió nada. Esta vez no. Nada de manipulaciones, ni dulces disculpas seguidas de silencio. Pasé junto a ella, despacio y con paso firme, con las llaves en la mano. No me apresuré, ni me inmuté. El cerrajero me entregó la llave nueva con un silencioso, ya está. Y así fue. Entré y cerré la puerta tras de mí. Por primera vez en semanas, estaba en casa. No en un motel, ni en los recuerdos, sino en mi casa. Sola, sí, pero no impotente. Y desde dentro ya no podía oír sus gritos. Solo oía el clic de una cerradura al cerrarse. El silencio era casi demasiado fuerte. No era el tipo de silencio que sigue a un desamor. Ya lo había vivido. Esto era algo diferente. Este era el tipo de silencio que contiene la respiración, esperando a ver qué harás a continuación. Me senté en mi viejo sillón reclinable, el que tenía el reposabrazos manchado por años de té derramado y codazos de nieto. Mi edredón seguía echado sobre el respaldo. La casa se sentía extraña en su quietud. Ni pisadas arriba, ni portazos de armarios, ni el eco de los realities en la sala de estar mientras mi hija se despejaba. Solo polvo en un rayo de sol y el crujido de una casa que se asienta. Pero paz. Paz no significa seguridad. No siempre. Porque todavía estaban allí. Podía oírlos. No al aire libre, no irrumpiendo en las habitaciones como antes, sino tras las puertas, susurrando. No se habían ido, afirmó mi hija. Necesitaban tiempo para recoger sus cosas. Legalmente, no podía obligarlos a salir con las cerraduras cambiadas. Todavía no. El reloj del desalojo corría, pero se aferraban a cada minuto como percebes en un barco que nunca construyeron. Mantuve mi puerta cerrada. Ellos se quedaban en las habitaciones traseras, deslizándose por el pasillo cuando yo no miraba. Pero oía la impresora por la noche, las llamadas telefónicas silenciosas, la puerta del baño cerrándose durante una hora. Conocía ese tono. Conocía el ritmo de la planificación. No aceptaban nada. Estaban tramando una estrategia. Encontré uno de mis extractos bancarios en la papelera de afuera, roto por la mitad. Nunca lo tiré. Revisé mi bolso. Todo seguía allí. Pero conocía esa mirada en sus ojos, la que solía darse en el espejo antes de mentirle a su jefe o falsificar una nota médica. Estaba preparando algo. Una historia, un caso, un último acto de desesperación. Ya no era solo una madre que decía que no. Era un obstáculo. Esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente no llamé a sus puertas. No pregunté qué tramaban, no anduve de puntillas, no intenté mediar en otra falsa tregua. Preparé mi té en silencio y salí de casa sin decir palabra. Porque ya no iba a defenderme. Iba a terminar esto. Paul me esperaba en su oficina. La carpeta ya estaba sobre la mesa y el bolígrafo destapado al lado. Me había estado esperando. Quiero cambiarlo todo, dije. El testamento, las cuentas, el reenvío de correo,
todo a lo que tenían acceso. Corta. Asintió. Empezaremos con el testamento. No lo dudé. Línea por línea, borramos el nombre de mi hija, luego el de mi nieta. Luego reformulamos las cláusulas para proteger lo poco que me quedaba de ser saqueado después de mi muerte. No solo los estaba desheredando. Estaba rompiendo el ciclo. Esto terminaría conmigo. Paul también me entregó una nueva copia del documento del fideicomiso, el que protegía la casa. Añadimos una cláusula: ninguna transferencia futura sin una revisión legal independiente. Nada de cambios de última hora, ni firmas de hospital disfrazadas de ayuda. Luego, el banco. Cerré la cuenta conjunta que usaban para pagar las facturas, que, por supuesto, yo había financiado por completo. Abrimos una nueva, privada, segura, vinculada a mi fideicomiso legal. Actualicé mi dirección postal. Redireccioné todas las facturas, todos los cheques de pensión, toda la correspondencia a mi apartado postal y al despacho de mi abogado. Ni siquiera el correo basura volvería a tocar esa casa. Al final de la cita, toda mi vida, financiera, legal y logística, había sido reescrita. Reescrito. Por mí. Paul levantó la vista de la pila de formularios. Estás callado, dijo. Asentí. No es tristeza. Es alivio. Porque me di cuenta de algo al firmar la última página. Ya no podían tocarme. En realidad, no 2 semanas después, conocí a alguien que no esperaba encontrar. Ni siquiera se suponía que estuviera en ese supermercado. Mi lugar habitual estaba cerrado por fumigación y no quería esperar ni un día más para comprar tomates. Se suponía que sería un viaje sencillo, entrar y salir, tranquilo. Pero ya nada en mi vida seguía siendo sencillo. Estaba cogiendo una lata de frijoles cuando oí que alguien decía mi nombre. La forma antigua, suave, sorprendió a Evelyn. Me giré y allí estaba. Rick, el exmarido de mi hija, el hombre del que se divorció después de 5 años y 4 órdenes de alejamiento. El hombre que no había visto desde que mi nieta estaba en el jardín de infancia. Parecía mayor, más delgado, pero no agotado, como si solo estuviera cansada. Nos miramos fijamente un momento. No sabía que seguías en el pueblo, dijo. No sabía que seguías respirando, respondí sin poder contenerme. Se rió. Era sincero, justo. Nos quedamos un minuto en ese pasillo. Luego me miró con los ojos entrecerrados. Escuché lo que pasó. Daniele ha estado hablando. Claro que sí. Le dijo a la gente que estás senil, dijo. Dice que no estás bien, que estás confundida, que tal vez no estás a salvo. Me quedé helada. Sentí un vuelco en el estómago como si alguien me hubiera arrancado el suelo. ¿Qué dijo? Le está diciendo a la gente que olvidaste cosas, que dejaste la estufa encendida, que saliste en camisón, que la amenazaste, que gritaste de la nada. Eso nunca pasó, susurré. Lo sé, dijo. Le dije que parara. Dijo que estaba jugando con fuego. Me apoyé en el carrito. No era solo una conspiración. Estaba preparando un caso, preparándose para ir a juicio e intentar que me declararan no apto, mentalmente comprometido, legalmente incompetente. Así recuperaría la casa. No con una firma con el diagnóstico. Negué con la cabeza lentamente, más aturdido que enojado. No solo era desagradecido, era peligroso. Rick suspiró. Siempre ha sido así. Por eso me fui. No respondí. ¿Qué podía decir? ¿Crees que conoces a alguien cuando lo crías? ¿Crees que la sangre significa lealtad, que si lo amas lo suficiente, lo alimentas lo suficiente, lloras por él lo suficiente, nunca te traicionará? Pero el amor no impide que un cuchillo se hunda. Me miró de nuevo, esta vez con más dulzura. ¿Tienes abogado? Sí, dije. Bien. Mantén todo documentado.
Está intentando que parezca que lo has perdido todo. No se lo permitas. Asentí. No lo haré. Y lo decía en serio. Porque esto ya no era solo una traición. Era una guerra. Pero ya no era una mujer frágil. Le pregunté su dirección y fui directa a ella. No quería otra discusión a gritos, no quería sus lágrimas de cocodrilo ni esa sonrisa burlona que ponía cuando creía haber ganado. Pero después de lo que me contó Beck, no podía dormir, no podía comer, apenas podía quedarme quieta sin oír el eco de su voz diciéndole a alguien que me estaba volviendo loca. Quería tacharme de inestable, así que aparecí, más estable que nunca. Se había mudado a un apartamento nuevo 2 días después de cambiar las cerraduras, un complejo barato junto a la autopista, con las cortinas aún sujetas con chinchetas, los cubos de basura rebosando en el pasillo. Me quedé en su puerta con el sol abrazándome los hombros y los dedos apretados sobre una carpeta. Abrió la puerta como si esperara una pizza. Esa sonrisita falsa se apagó en cuanto me vio. Oh, dijo secamente. ¿Tienes un minuto?, pregunté. Dudó, probablemente calculando, probablemente preguntándose si había traído un testigo, una amenaza, un arma. No traje nada de eso. Solo la verdad. Me dejó entrar. El lugar apestaba a velas baratas y frituras. Mi nieta estaba despatarrada en el sofá, con el teléfono en la mano y los auriculares puestos. Ni siquiera me miró. Bien. Me senté a la mesa del comedor. Ella se quedó de pie, con los brazos cruzados, ya a la defensiva. Rick me dijo lo que haces, dije. Ninguna reacción, solo un pequeño tic en la mandíbula. Diciendo que estoy senil. Diciendo a la gente que estoy confundida, inestable. Construyendo tu historia antes de llevarme a juicio. Se burló. Eso no es lo que no hago, dije en voz baja. No puedes mentirme. Ya no. Abrió la boca, pero la interrumpí, metí la mano en mi carpeta y fui dejando los papeles uno por uno. Esta es la escritura, todavía a mi nombre. Este es el testamento. No estás en él. Este es el fideicomiso. No puedes tocarlo. Esto, dije, tocando el último documento. Es un registro notarial de todo lo que has dicho, publicado y amenazado con fechas, capturas de pantalla y testigos. Su rostro palideció. ¿Quieres llevarme a juicio?, dije. Inténtalo. Perderás. Solo haces esto porque pedí ayuda. Escupió. Me gritaste en la cara. Rompiste un plato. Me llamaste inútil. Fue una pelea. No, fue la última. Hay una diferencia. Empezó a caminar de un lado a otro, con las manos temblorosas. ¿Crees que eres mejor que yo? No, dije. Pero estoy mejor sin ti. Eso me golpeó. Me golpeó fuerte. Me mantuve firme y despacio. Vine a decirte una cosa, dije. Si vuelves a intentar vengarte de mí con acusaciones falsas, chismes y demandas, llevaré cada disco, cada mensaje, cada dólar gastado, cada maldito moretón que dejaste en esta familia, y lo llevaré ante un juez. Entonces, se le llenaron los ojos de lágrimas. Lágrimas, quizá. Rabia, sin duda. Eres mi madre. Lo era. Ahora soy yo misma. Me dirijo a la puerta. Desde entonces, mi nieta no me ha vuelto a escribir. Daniele tampoco. No espero que lo hagan. Y por primera vez, no los necesito. Están esperando a que me derrumbe, probablemente a que el tiempo me ablande, a que el recuerdo borre la traición. Pero el tiempo no me ha hecho olvidar. Me ha vuelto más aguda. Porque cuando alguien alrededor de quien construiste tu vida te ha echado, la conmoción quema toda ilusión, y solo queda la verdad. Amaban la versión de mí que pagaba, la que se disculpaba primero, incluso cuando era yo quien sangraba, la que confundía el silencio con la supervivencia.
Pero esa versión está enterrada junto a cada recibo, a cada regalo de cumpleaños que daba por obligación, a cada insulto que me tragaba solo para mantener la paz. Ahora planto. Me levanto temprano, preparo mi café, arranco la maleza. Escribo cartas de verdad, con sellos, a amigos que casi había perdido de vista. Me siento bajo la luz del porche cuando hace demasiado calor para dormir y escucho a las cigarras hablar de nada. Y en esos pequeños momentos sin incidentes, siento algo que no había sentido en libertad. No porque haya ganado, no porque les haya devuelto el dolor, sino porque finalmente me elegí a mí misma.